Medianoche. Y ya está nuestro invitado hoy, nos convoca a la seguridad. Jorge Burgos ha sido subsecretario, ha sido del Ministerio del Interior, ha sido muchísimos, pero llegó a ser el ministro del Interior, pero subsecretario, que es el que está a cargo en esa época de todas estas materias de seguridad. Jorge, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Matías. Cuando te tocó a ti estar a cargo de, de organizar el enfrentamiento a la delincuencia y a la inseguridad, ¿tú percibes que era tan complejo como percibimos hoy la ciudadanía que está ocurriendo? No, cuando yo fui subsecretario del Interior, eso van a ser casi un cuarto de siglo, el problema existía, y venía Claro. de antes incluso, pero era menor en cuanto a su accionar, en cuanto a su cantidad de delitos, ¿no es cierto? ¿Cantidad o calidad? ¿Esto es cuantitativo o también cualitativo? Porque da la impresión de que hay delitos de mayor significancia hoy también. Sí, la cantidad de delitos de mayor significancia ha aumentado. En ese momento hubo algunos hechos, me acuerdo que hubo un secuestro por unas horas de un juez en una localidad, hubo hechos complejos, pero no en esta cantidad, no con esta permanencia en el tiempo. Sin duda la situación era compleja. Hay una etapa que uno puede marcar, incluso los historiadores de este tema, los que siguen este tema, marcan el año 97 como un momento bien especial cuando hace su primer acto la CAM, que es si no mal no recuerdo, es una quema de camiones en Lumaco. Es el primer conocimiento público de la existencia de un grupo que reivindica la violencia, el delito, como accionar para determinadas causas, ¿no es cierto?, políticas. El problema era distinto, ha ido creciendo, no solo durante el mes y medio que lleva este gobierno, sino que viene de antes, pero en aumento permanente. Y esa es la complejidad, ¿cómo enfrentamos esto? Es obvio que el gobierno que llegó apostó al diálogo. Dijo, aquí vamos a cambiar lo que hemos hecho. Tú haces una apuesta hasta el momento bien compleja, bien fallida. Bien fallida. Sí. Tú haces mención de lo que ocurre en la macrozona sur, porque el tema integral lo vemos en MEX, lo vemos en muchos barrios de Santiago, quizás hoy no son noticias, pero esto es bastante más cotidiano. Pero si quieres terminamos con lo de la o seguimos con lo de la macrozona sur. ¿Fallido por qué? ¿Fallido porque tú crees que no basta, dada tu experiencia, con el diálogo? No, si teóricamente pudiera llegar a bastar. Si el diálogo es tan productor, ¿no es cierto?, de una buena noticia, que incluso los grupos violentos dejan las armas para dialogar, bienvenido que fuera. Pero eso no ha ocurrido ni de cerca. Aquí vamos a entrar de nuevo a detallar lo que significó el intento de diálogo aparentemente poco trabajado de los primeros días. Recordemos que tanto la señora ministra como el señor subsecretario no han podido llegar a determinadas zonas en distintos momentos. Entonces, ánimo de dialogante de los grupos que tomaron las armas no existe. El gobierno puede insistir en eso, que duda cabe, y va a insistir probablemente porque basta escuchar las declaraciones. Este es un problema político que no se arregla solo con la represión, una serie de declaraciones de ese tipo. Pero convengamos que mientras, ojalá, el diálogo se concreta, tenemos un problema de orden público gravísimo y que va creciendo. Si no, vea lo que está pasando en las carreteras. Ya los que se toman la carretera no responden a las asociaciones gremiales, sino que se la toman por desesperación. Porque la gente entiende que está corriendo riesgo su vida. Porque los delitos desgraciadamente han cambiado. Desde la quema de los camiones, que ya era un delito complejo, hoy día ha habido casos de disparos y muertes a choferes de camiones. El primer caso de este fue ya hace algún tiempo, el camionero Juan Barrios, que murió estando durmiendo en su cabina. Alguien me puede decir, no sabían que estaba durmiendo. Puede ser, hay un dolo eventual. Pero lo cierto es que la envergadura del delito ha aumentado. Y eso tiene a la gente con toda razón en un estado de inseguridad y de preocupación que debe ser atendido por el gobierno. Y este es el gobierno. Me carga usar el término gobierno de turno, porque es como en las boticas, decían los antiguos, como en la farmacia. Como el gobierno elegido democráticamente, con todos sus planes que tenga, con nueva constitución, con lo que quieras tú. Paralelamente a eso, tiene que responder por el orden público. Y esa es una tarea que al gobierno le ha costado. Y ojalá que la asuma bien, porque a todos nos conviene que la asuma bien. Jorge, no es uno, son muchos los críticos de cómo lo está haciendo o la política que ha tomado el gobierno en materia de seguridad.
en la macrozona sur. Críticos en cuanto a que no logran separar la causa, la demanda histórica sentida por muchos chilenos, muy justa en muchos de sus ámbitos sin duda, con las acciones delictuales en la misma zona, sí, claro, que se contraponen y dicen, sepárenlas, porque mezclar las dos, para una cosa lo político, para otra cosa lo policial. ¿Tú estás de acuerdo con esa crítica? Estoy de acuerdo, y al comienzo hubo declaraciones bastante poco afortunadas, catalogar a las personas que están procesadas, formalizadas, condenadas por hechos delictuales tipificados con anterioridad en la ley común o en la ley especial, calificarlos de presos políticos es una pésima señal. Porque detrás de esa calificación uno puede entender que hay un grado de entendimiento de lo que hicieron, ¿ah? Después señalar otras autoridades de la zona diciendo no podemos hacer más cosas. O otra que dice vamos a querellarnos siempre y cuando el atentado sea contra personas y los otros delitos. Entonces, esa cantidad de declaraciones enredosas, raras. ¿A qué se las atribuye? Yo creo... ¿Falta conocimiento, prejuicio, complejos? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Ahora hay un problema respecto de qué hacer. Han hecho una cosa que han hecho los otros gobiernos, aumento de carabineros. Sí. Bueno, ojalá que resulte. Pero eso hay que analizarlo en un mes más, resultó o no. Y el gobierno, si no resulta, tiene que tomar la decisión respecto de que tiene que subir en un grado, a lo menos, el tipo de control. Hoy día, como psicológicamente hay un problema con la declaración de estado de excepción en calidad de emergencia, están analizando una cosa que han llamado como una especie de estado de excepción más liviano, sí, no me acuerdo exactamente el nombre, sí, para no acudir al tema de la infraestructura crítica que huele al gobierno anterior. Pero mire, sabe, como ciudadanos, hagan algo, porque esto es un desastre para Chile, para el gobierno, y hace muy compleja la vida de las personas que transitan, que viven allí. Y eso creo que es fundamental, ponerle atajo. Sí, el presidente el domingo aquí mismo dijo que los estados de excepción son eso, estados de excepción. Y que trata, y suena muy razonable, trata de buscar otras vías de solución antes de poner este estado de excepción que tendría que a lo mejor eternizarse los 4 años. Bueno, está bien, al presidente yo le concedo ese punto, la excepcionalidad, como indica su nombre, es para situaciones no normales. Claro. ¿Pero alguien cree que estamos viviendo una situación normal en la macrozona? ¿Alguien puede creer que es normal que se quemen camiones, que se interrumpan las vías, que los choferes resulten con heridas o con muerte? Eso no es normal, eso no lo podemos naturalizar. Y obviamente frente a la normalidad, en el efecto orden público, seguridad, el gobierno no puede desechar. Si ahora van a hacer una especie de estado de excepción, mandar un proyecto de ley más tenue, bueno, pues que lo hagan. Pero que le den atribuciones. Si la decisión es poner, yo lo que leí hoy día en la prensa, este propio canal, es poner a las Fuerzas Armadas a controlar las carreteras en el entendido que es una infraestructura crítica, que le otorguen poderes para controlarlo. Y eso significa que tienen que estar autorizadas para hacer uso racional de la fuerza. Vamos al tema... Racional, sí, no proporcional, cuidado. ¿Ah? Racional de la fuerza. Vamos a lo más urbano, porque esta semana tuvimos esta noticia terrible por el ataque con bala a una periodista joven, una chica que estaba reporteando en el contexto del 1 de mayo. Bueno, las imágenes son horrorosas, no sé si las viste. Sí, las vi. No son recomendables porque son muy crudas, un balazo en su rostro. Está debatiéndose probablemente entre la vida y la muerte, estado muy crítico. Pero yendo un poco más allá del caso humano, aquí son bandas dueñas de territorios, aquí a cuadras de La Moneda. Bandas que venden servicios de seguridad a comerciantes ilegales. Supuestas protecciones. Se está evaluando la posibilidad de que haya cierta connivencia, uso el término que usó el presidente de la República, cierta connivencia eventualmente con algunos policías. O sea, una cosa muy confusa, muy dura. Mafias a cargo de barrios en Santiago al lado de La Moneda. Claro, y un mafioso que es capaz de disparar a las personas, a lo mejor no directamente a matar a una determinada persona, pero sí no pudiendo menos que prever que si se dispara así puede matar a una persona o herirla de gravedad, como ocurre en el caso de esta chiquilla que se debate entre la vida y la muerte.
Yo creo que ahí también tenemos un problema que sería muy injusto entregárselo a este gobierno. No. Tenemos un problema gravísimo de cómo ganan espacio bandas organizadas, primero para proteger un comercio ilegal y después esa protección termina en este tipo de cosas. Jorge, pero dada tu experiencia, ¿por qué ganan espacio? Muchos críticos de este gobierno y del anterior dicen porque las señales no son lo suficientemente rigurosas en el cumplimiento del orden público y del Estado de Derecho. ¿Venimos siendo laxos en la exigencia del cumplimiento de la ley en esta materia? Yo creo que se ha producido una laxitud y que en general, frente a una maniobra compleja de despejar a quien está ocupando calles y espacios de todo en comercio ilegal de parte de la policía, la primera reacción es casi de protección a los que se despejan. Eso yo creo que es súper complicado, así no se puede funcionar. Es cierto que las policías, es cierto y absoluto, tienen que actuar conforme a criterios y protocolos de respeto a los derechos humanos. Pero ahí a pasarse que prácticamente no se puede hacer nada para controlar el orden público, creo que es complicadísimo. Complicadísimo. Está produciendo una situación en que hace muy difícil el accionar policial y eso creo que hay que revertirlo. Y además, si tú le agregas que durante tanto tiempo hubo tanta conmiseración con la violencia, tanto entendimiento a decir, bueno, hay que buscar las causas de por qué se saqueó y por qué se incendió buena parte de algunos lugares o barrios de nuestra capital. Yo creo que ese conjunto de cosas nos acerca a veces a un país, a una ciudad, en donde la ley cuesta que impere, y eso es complejo. Insisto, da lo mismo el tipo de gobierno y el tipo de constitución que tengamos. Sin eso los países no funcionan. Y por último voy a apelar a tu trayectoria política, más que en las materias de seguridad puntuales. Si cabe la posibilidad hoy día, efectivamente, con los votos sobre la mano que tuvo este presidente, este ministro, los ministros que hoy día están a cargo del gobierno, cómo votaron en la Cámara algunos proyectos, podrían apuntarlos con el dedo, como lo hacen muchos. Sí, podrían sacarlos al pizarrón, dicen otros. Pero ¿acaso no es este un momento de un pacto político? Porque los víctimas ya no es el gobierno del presidente Piñera, es el presidente Boric. Ya no funan solo al presidente Piñera, funan al presidente Boric. Ya no dicen Piñera asesino. Hoy día fuera de la posta central, cuando el presidente Boric fue a ver a esta chica herida, le gritaron asesino. Entonces, ¿hay posibilidad, según tu experiencia política, de un gran pacto de más seguridad, de más razonabilidad? Debiera haberlo, porque es urgente. ¿Pero hay agua en esa piscina o no? Yo creo que debiera haber agua, porque, efectivamente, buena parte de los funcionarios más altos del gobierno, incluido el señor presidente de la República, en estas materias tienen una historia media compleja. A la hora de votar proyectos de leyes, a la hora de ser relativamente aceptadores de ciertos tipos de cosas, de desobediencia civil, de por qué producían estas cosas. Nunca se me va a olvidar una diputada, no me acuerdo de qué partido, era un partido de actual oficialista, que a propósito de unos hechos que ocurrieron en Panguipulli, y Panguipulli hizo una declaración: ahora entenderán por qué salimos a quemar todo. ¿Ah? Una diputada de la República. Entonces, esa historia reciente nos ayuda mucho. Pero a mí me parece positivo que el señor presidente y su propia ministra del Interior habían cambiado el discurso y hoy día apelen a la necesidad. Eso creo que es muy bueno. No importa que hayan tenido otra opinión. Ya, pues, exacto. ¿Ah? Y a mí me interesa... Ya, por eso hay una cierta mezquindad política donde no permiten una eventual evolución. No, hay que aceptarla porque yo creo que es honesta y porque, bueno, están en el lado del mostrador donde no cabe otra actitud. Imagínate que tuviera un presidente que empezara a hacer evaluaciones de aceptación de los hechos que ocurrieron. Eso, afortunadamente, no es así. La oposición tiene un rol ahí de apañar a un presidente que tiene que evolucionar en sus propias opiniones, ¿o no? Pero de todas maneras, porque si, por ejemplo, si van a mandar un proyecto de ley que evite la declaración del estado de excepción que conocemos, pero va a ser un estado de excepción más liviano, como lo quieran llamar, yo creo que debería haber un acuerdo político rápido. Tú sabes que en esa materia el presidente Piñera mandó un proyecto de infraestructura crítica. Si no me equivoco, fue apoyado en el Senado por bancadas de oposición y de gobierno en ese momento. Y la Cámara de Diputados se rechazó. Lleva un año esperando que lo resuelva una comisión mixta. Un año. Jorge Burgos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, a usted, gracias.